la palabra de Dios allí en Marcos capítulo 11. Oramos. Señor, venimos ante ti para darte gracias por esta oportunidad que nos das en que estemos aquí orando juntos en nuestras casas. Gracias, Señor, porque las cosas pasan, no nos gustan. Tú eres un Dios extraño a veces, que haces cosas difíciles para nosotros, pero todo obra para bien. Y Señor, estamos confiando que esto también va a obrar para bien. Y donde quiera que terminemos en las próximas semanas o meses, estamos descansando en ti, Señor. Ya sea aquí en esta tierra o en tu presencia, todos confiamos en ti, porque tú eres nuestro Dios poderoso, Dios de muertos, Dios de vivos, Dios de todos. Gracias por esta noche celular. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en la Semana Santa, ¿cómo le llaman? Digo le llaman porque es tradición. Y como todos saben, a veces hay un poquito de debate, que unos le llaman Semana Santa, otros no, porque esto viene de los católicos, otros no me meto en ese tipo de, yo le llamo, nadie se ofenda, de debates de bobería, de palabras, pero lo que sí sé es que en esa última semana de Jesús pasaron muchas cosas. El Evangelio de Marcos, cuando vemos las cronologías de los Evangelios, Marcos da una cronología muy exacta. Bueno, no es tan exacta, sino más organizada que los demás. Juan enfatiza, por ejemplo, el aspecto de la entrada triunfal, que es precedida a la resurrección de Lázaro. Y solo eso se lleva un gran porcentaje de los últimos libros de la Biblia. Entonces, la muerte y resurrección. Porque para Juan eso era esencial, la resurrección de Cristo, y que Él tenía el poder para resucitar a otros. Era parte de su agenda teológica. Porque la técnica literaria esa es que comienzan a contar una historia, y en esa historia meten pequeñas historias para probar el punto, y al final aumenta la aplicación teológica y el punto que el escritor quiere. Claro, el Espíritu Santo lo quería así, para poner todas esas historias. Así que en la entrada triunfal, que comenzó el domingo, de ahí hasta el viernes, cuando mataron a Jesús, o jueves, según algunos, desde el domingo hasta el día en que lo mataron, hay muchas historias puestas, y todas van apuntando a un mensaje, el mensaje de Jesús que limpia y que restaura. Es más o menos esa es la historia, la manera o la agenda, si es que pudiéramos decir así, como dicen algunos estudiosos del Nuevo Testamento de Marcos. Entonces, Marcos capítulo 11 tiene la entrada triunfal. En el versículo 12, después de esa entrada triunfal, que es reducida, es pequeña, pero la pone, Jesús en esa entrada triunfal, sabemos que va al templo y purifica el templo, lo limpia. Todos conocen la historia. Y el domingo pasado muchas iglesias predicaron sobre eso, así que hay muy buenos pastores predicaron sobre esa historia. Tremendo, excelente. Pero entre la historia de la entrada triunfal y la purificación del templo, Marcos introduce una pequeña historia, porque es el estilo ese, que la corta y la continúa después de la purificación del templo. Y es la maldición de la higuera estéril. Y dice así el pasaje: al día siguiente, o sea, el lunes, que el domingo es la entrada triunfal, al día siguiente, el lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto es un pasaje muy profético, pero yo no voy a enfatizarlo, no voy a hablar de esta parte de la historia, sino de lo que después hizo Marcos. Continuó su historia original, la purificación del templo, y entonces volvió a la higuera, probablemente el martes por la mañana. O sea, el lunes la entrada triunfal,
el domingo la entrada triunfal, perdón, el lunes la maldición de la higuera, y entonces muchos sospechan la purificación del templo, pero no, yo no comparto eso. Compartimos que Jesús, en cuanto hizo la entrada triunfal, fue al templo. Es lo que creemos y lo vemos mejor en Juan. Pero después de eso se iría a su casa, pasaría algo. Fue cuando habló, por cierto, con los discípulos, cuando le advirtió de que no quedaría piedra sobre piedra. Mucha historia cargada. Pero entonces el lunes por la mañana, repito, va caminando y de lejos ve una higuera. Y esto es un pasaje muy teológico porque dice que no era tiempo de higos. Solamente en eso hay teología para nuestras vidas. A Dios no le importa el tiempo. Sencillamente, cuando Dios quiere fruto y no le importa el tiempo. No es como nosotros. Y esto tiene mucho que ver con la teología del Antiguo Testamento, de la higuera de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que tienen que ver con la higuera de Dios. Oseas 9 es uno clásico, se lo leo. Como uvas en el desierto allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio di a vuestros padres. Cuando leemos a Jeremías, también se le llama la higuera de Dios. En Jeremías 2 veces, el 24 y en el 3. El 8, 24 y en el 29, si no me equivoco, en el 29. Pero la parte importante es que era la higuera de Dios. Y Dios no le importaba si había época o no para dar frutos. Su pueblo, su iglesia en esa época tenía que dar frutos constantemente y punto. Era el aspecto teológico que tenía que ver con la iglesia, con la eclesiología. Estoy poniendo estas cosas en la meditación para que todo el que escuche sepa esto, porque esto cae mucho en nuestro contexto hoy en día. Las profecías tienen perspectivas que hay que tener siempre en mente. Tenían su mensaje original y tenían su mensaje futuro. Y a la misma vez nosotros, la iglesia, aprendemos del mensaje original y del mensaje futuro, de los dos. Y para nosotros hay aplicaciones. Un mensaje original, un solo mensaje futuro, pero millones de aplicaciones en la palabra de Dios. Es así. Esa es la perspectiva de aplicación que utilizamos. Entonces ahora viene el versículo 20, donde el evangelista Marcos continúa su historia y la continúa así. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, o sea, el martes por la mañana, domingo, entrada triunfal, limpieza del templo. Lunes por la mañana, él camina con sus discípulos, hace algunas gestiones, está con ellos trabajando, ministrando y maldice la higuera, que es un aspecto teológico, porque él sabía que no era época de fruto, pero él no le importa eso. Repetimos, Él es Dios y quiere fruto constantemente, símbolo del pueblo de Dios y de la iglesia. Fruto constantemente. La versión de Mateo es muy interesante, porque Mateo da indicaciones de la historia que no aparecen aquí, que son interesantes. Miren, cuando ustedes puedan. En Mateo 21. Y entonces, el martes por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo que había pasado el día anterior, el lunes, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Qué respuesta? Estamos hablando de la higuera y el Señor responde hablando de la fe. Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, y ya esto cae en el contexto de hoy, martes celular, martes de las células. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Todas estas enseñanzas de la oración, que por cierto no enfatiza ninguna de estas Mateo, aquí Marcos las incluye. Jesús ese día enseñó sobre la oración, sobre la fe en Dios. Yo quisiera ver algunas cositas en unos
3 minutos. 3 minutos. Si no hay apuro, porque usted no puede salir de las casas. Y les exhorto otra vez, no sé si lo dije ya, lo vuelvo a decir. Si lo dije bien, si no, pues lo digo, no salgamos. No salgamos de las casas. Vamos a tratar de mantenernos en las casas. Así que solo salga si usted tiene que ir a trabajar, si está diciendo el gobierno, si usted va a buscar medicamentos, a la farmacia o a buscar comida. Dicho ese paréntesis, aquí hay 3 enseñanzas para pensar en este día celular. Cuando Jesús maldijo la higuera y la vieron al otro día seca, Jesús no se refirió a la higuera, se refirió a la higuera en cuanto a producir frutos, y eso lo da Mateo. Pero aquí hay otra enseñanza que fue la que el evangelista Marcos enfatizó, y es la oración en momentos de maldición, en momentos de juicio, en momentos en que Dios obra de manera difíciles. Es un contexto difícil, pero muy bueno para nosotros. Cuando miramos esta historia, decimos, qué bonita la historia. Qué bonita la historia que nos enseña de la oración, pero no es tan bonita. Tiene que ver con un tiempo de maldición. Cuando Dios produce, cuando Dios dice algo, o maldice algo, y algo malo pasa porque Él lo diseñó así, Él lo deseó así, así quiso como Dios creador. Pues es ahí donde tenemos que buscar más de la oración. Pero primero hay que entender la enseñanza de la fe. El pasaje Jesús dijo, y le hice énfasis, si se fijan cuando lo leí, tener fe en Dios. Una declaración. Están preguntando de la higuera, pero Él comienza diciendo, tener fe en Dios. Es como que no tiene sentido, Él está hablando de otro tema. Es que mames, en momentos difíciles, el origen o lo más importante a donde hay que ir es a la fe a Dios. No se preocupen tanto de la higuera y por qué se secó, por qué la maldije. Yo sé Pedro estaba ahí, yo sé Pedrito que está muy asombrado por esto que pasó. Ayer lunes declaré una maldición, porque Cristo sí puede declarar, versus la predicación contemporánea que vemos en la televisión, que proclaman y declaran y maldicen y desmaldicen y hacen de todo. No, ese poder no lo tiene, solo lo tiene Cristo. Él maldijo una higuera, pero a la misma vez en esa maldición Él dijo, no se preocupen, tengan fe en Dios. Eso es lo más importante en tiempos difíciles y de crisis. De cierto os digo, añade, y pone una ilustración, que le diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree, le será hecho. Por supuesto, a veces tomamos esto para decir el poder de la fe y de la oración, pero el problema está en que nosotros a veces no pensamos una segunda cosa que el Señor enseñó. Aquí está la voluntad de Dios. A veces queremos orar para que el Señor mueva montes, que Él no quiere poner, Él no quiere mover montes. A veces nosotros queremos que Dios mueva y quita montañas y arroje cosas al mar, que arroje el virus al mar, que lo destruya. Él lo va a hacer cuando Él quiere, como Él quiera. Nuestro papel es, número 1, confiar que Él es Dios, Él está ahí. Número 2, oremos, pensemos en que la única cosa que podemos hacer es orar. Por tanto os digo, versículo 24, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Un momentico, pastor, usted dice que todo, Jesús dijo eso, eso no es verdad. Eso no es verdad. Note lo que dijo ahorita. Jesús habló una ilustración de un monte, tirarlo al mar. Pero nosotros a veces tomamos esto de una manera donde decimos, queremos orar por cualquier cosa y que el Señor lo mueva. Es que el Señor no hace ni cumple nuestros caprichos. Él responde según su voluntad, no según la nuestra. No según la nuestra. Por eso Él añade algunos detalles interesantes que hay que tener en mente cuando oramos. Recordemos que el Señor es un Dios que mueve las cosas imposibles. Puso la ilustración de la montaña. El texto habla de no dudar. Aquí habla de no dudar. A veces dudamos. Bueno, dudemos, no dudemos. Pensemos en que Dios sí obra, pero a su manera. Pensemos también que la respuesta va a venir, pero de Dios en su tiempo. Y hay algo más interesante. Y cuando estéis orando,
dice la palabra, un imperativo, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. A veces oramos, Señor, danos esto, Señor, dame, haz esto, haz aquello otro. Es como que el Señor está recibiendo órdenes de nosotros. Aquí hay un error. Cuando oramos, la oración no puede ser dándole órdenes al Señor. Y después queremos ponerlo bonito, Señor, por cierto, si es tu voluntad. La oración en sí completa tiene que ser confiando que en el corazón, aunque no lo digamos, sepamos, va a responderse según la voluntad de Dios. Eso es una. Pero esto no funciona. Siempre nos llama la atención que cuando Jesús enseña de la oración, Él siempre habla del perdón. Padre, perdónalos como nosotros también perdonamos. La oración modelo. Es que nosotros a veces queremos orar sin pedir perdón. Una de las razones por las cuales Dios castiga las tierras, castiga las naciones, es porque no existe el perdón. El pueblo de Dios no se arrepintió de sus pecados, violó los mandamientos. El mandamiento decía, los mandamientos, las leyes. Cuando digo mandamiento no hablo del decálogo, de los 10 mandamientos, hablo de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no los 10 mandamientos, eso se llama el pacto, no el pacto, hablo de toda la ley, el Torá, como decían. Todos esos 5 libros hablaban de un sistema de leyes que tenía más de 600 y pico de leyes, no recuerdo el nombre, 600 y pico son. Y los 10 mandamientos son solo parte de eso, lo que son separados porque se le llaman el pacto. Y parte del pacto era perdonar deudas, perdonar a los hermanos, perdonarse los unos a los otros, perdonar la tierra que tanto trabajaba. ¿Cómo es eso? Perdonar la tierra, sí, porque tenemos que dejarla, la palabra era para que descansara cada 7 años. Y eso se fue sumando hasta el punto que el Señor, cuando los envió al exilio, le llaman exilio, pero en verdad fue un cautiverio. La suma de los años que fueron, que 70 años, era por todo lo que le debían de descanso a la tierra. Y había una manera de que el Señor pasara aquello y perdonara si el pueblo le pedía perdón. Amados hermanos, nosotros tenemos que pedir perdón. Hay mucho que perdonar. Estamos viviendo en una época, o hemos estado viviendo en épocas, donde las iglesias se llenan, se han llenado, pero hermanos peleados por grupos, familias peleadas, enemistades entre miembros y pastores, entre pastores y pastores, entre convenciones, y no soy ecuménico, no lo soy, en pelea de todo tipo de cosas, por cosas ridículas. Y luego queremos que el Señor nos escuche cuando una situación como esta ocurra. No va a pasar. Muchos dirán que pesimista es el pastor. No, estoy viendo esto. El Señor quiere que perdonemos. Así que en este tiempo, yo les exhorto que hoy cuando oremos para que perdonemos. Cuando llamemos a nuestros hermanos, oremos por eso. Incluyamos eso en la oración de hoy. El perdón. No hay nada mejor que el perdonar. Porque parte de la oración es perdonar. La oración que restaura, la oración que restaura la tierra, la nación, el país, es que exista perdón. Y es un mundo tan difícil, tan lleno de rencores. Así que en este tiempo les exhorto que lo que pasó en el lunes de la Semana Santa y en el martes de la Semana Santa con la maldición de aquella higuera y la aplicación de Marcos sobre la enseñanza de la oración fue la última enseñanza de la oración que Jesús dio en la tierra, sea para nuestras vidas. Amén.